I dir-vos que és tot un plaer per nosaltres presentar avui el que és l'últim llibre de la Dolores Juliano, Presunción de inocencia, riesgo de delito y pecado común. Dolores, muchísimas gracias. O dar una conferencia cuando hay alguna pregunta que uno se ha hecho y que no encuentra fácil respuesta y que entonces considera que el esfuerzo que uno hace para conseguir alguna respuesta a estas preguntas que uno se planteaba pueden ser de utilidad a otras personas. En el fondo se trata de esto. Si se tratara simplemente de volver a contar las viejas historias, realmente no valdría la pena el esfuerzo. En el caso de este libro, la trayectoria fue más o menos así, hace como 30 años, y especialmente mujeres inmigrantes. ¿Por qué mujeres inmigrantes? Porque la inmigración partía del supuesto del inmigrante masculino y había poco y disperso trabajo hecho sobre las inmigrantes mujeres. Incluso la legislación no las consideraba y sigue sin considerarlas, porque, por ejemplo, el tema del contrato de trabajo como requisito para regularizar la situación es típica de los trabajos masculinos y no tiene en cuenta los trabajos femeninos, que son casi todos en el sector servicios. Entonces, este sector sobre las mujeres que se dedicaban al servicio doméstico, que era la cara honorable de la inmigración, y en cambio el hecho de que hubiera tantísima mujer inmigrante que se dedicaba al tema del trabajo sexual no se miraba más que como una anomalía o como una consecuencia de delitos cometidos por algunos malvados que los llevaban, no como una estrategia económica, no como una opción laboral, no como un resultado de la falta de tener papeles en regla, no como nada que nos afectara a todos como sociedad, sino como un problema policial. Estuve trabajando años con las mujeres inmigrantes. Prostitutas, pero con el tema de la prostitución el eje pasaba a ser no tanto lo que ellas eran y lo que ellas hacían, sino la construcción social de la estigmatización. Es decir, el problema cuando uno trabaja con el trabajo sexual es por qué tenemos esa mirada tan absolutamente discriminadora sobre la gente que se dedica a esta actividad, porque hay un marco tan grande entre las buenas y las malas, cómo se construye este estigma, lo cual me llevó a las otras estigmatizadas. Entonces era el libro Excluidas y Marginales. Cada paso iba, cada cosa sola. Es decir, toda la criminología crítica está de acuerdo en decir que las cárceles no solucionan los problemas y que no sirven de prevención, que solamente sirven para generar una secuencia de continuidad. Pero si son inapropiados para cualquier persona, son más inapropiados aún para las mujeres. De Mazdas, que es la cárcel de mujeres, le decía, pero escucha, si ahora hubiera un terremoto y este edificio se viniera abajo y todas las mujeres que están aquí adentro quedaran en libertad, ¿para quién serían un peligro? Si para nadie. Si no son un peligro para nadie, porque es que uno se lleva, sino también la opinión de los funcionarios y las funcionarias de cárceles, dicen, es más fácil la convivencia en las cárceles de mujeres. El ambiente es más relajado, no es peligroso. ¿Cómo es que no hay mujeres haciendo esto? Decían, no, a ver, no te creas que es por discriminación. No es por discriminación. Es que esto no se concede individualmente, sino que es por tipo de delito. Entonces, los que tienen derecho a este otro tipo de pena son los que tienen maltrato familiar o delitos relacionados con el tránsito, precisamente.